iglesia de Plátanos, y hacia la zona sur, obviamente van en la camioneta nuestra hermana Estela con el otro equipo. Bueno, entre esos equipos y el comedor de la iglesia se están proveyendo literalmente 900 viandas semanales. Tremendo lo que el Señor está haciendo. Y aparte se entrega ropa, aparte se entregan, esta semana se han entregado cajas de lo que se llama Seamos Uno. Hemos recibido una ofrenda de 10 cajas del Consejo Pastoral de Berazategui. Ha sido una bendición, se han entregado ya. Hoy pasé el informe a ISEP, que es el Consejo Pastoral de Berazategui, y una bendición lo que allí está haciendo. Y el día de mañana también vamos a tener una reunión. Ustedes saben que nos podemos reunir porque tenemos todos los permisos correspondientes, podemos movernos de un lado para otro. Esto está todo bien avalado oficialmente, legalmente, a través de la Intendencia. No nos reunimos por reunirnos a tomar mate, sino que nos reunimos a ponernos a punto para la obra del Señor, porque para eso también forma parte del trabajo, la puesta a punto. Todo está organizado. Ustedes saben que Dios bendice el orden, Dios es orden, Dios se mueve en el orden y Dios multiplica en el orden. Por eso podemos estar multiplicando viandas en este tiempo. Empezamos apenas con 20, 30 viandas y hoy estamos en 1050 viandas, porque precisamente en el foquito se están entregando 150 viandas semanales. Y si no nos organizamos, obviamente esto no va a suceder. Como el Señor nos dice en su palabra que seamos fieles en lo poco y en lo mucho nos va a poner. Siempre lo repito esto y lo vemos y es real y se comprueba. Entonces también vamos a tener una reunión. Fíjense qué hermoso equipo que hay. En el foquito está Cristian, está Yamila, está Priscila, está Sebastián, que son los hijos de Cristian y Yamila, y está Verónica, está Miguel y está María. Son siete hermanos de la iglesia que forman parte del equipo allí del foquito. Bueno, vamos a charlar un poquito para seguir mejorando. Tenemos unas lindas ideas que ya se van a ir enterando para poder abrazar a más hermanos y por supuesto poder llegar a más viandas, y esto conlleva llevar con la palabra de Dios, con el amor de Dios, para que muchos le conozcan en este tiempo al Señor. Así que una bendición todo lo que estamos haciendo, muy contentos todas las personas, muy contentas las personas que están recibiendo del amor de Dios. Así que oremos, sigamos orando por esto que nos hace tanto bien ver cómo la obra del Señor se extiende. Por supuesto, seguimos adelante con la panadería también. Allí se armaba un equipo muy lindo con la familia de Cassandra, con su mamá, con también Caterina, y por supuesto en el equipo está desde siempre Alexis, que es el maestro pastelero, que él nos trae recetas riquísimas y se adoctrina al equipo que allí está, se aprende mucho y eso redunda en más productos como se están sacando. La panadería tiene una cadena de difusión. Hemos hecho un balance del último mes, que fue el mes de junio, muy positivo el balance, y ahora estamos trabajando ya en el mes de julio, donde vamos de gloria en gloria, ¿sí? Vamos de gloria en gloria, así que también oremos por esto. Y ni hablar, por ejemplo, de lo que es también, estamos trabajando, yo personalmente, ya en la puesta a punto del reinicio de la edificación de 36 y Mitre también. Ahí estoy orando para ya empezar a ver las compras, que si Dios quiere mañana ya voy a estar yendo. Oremos mucho por Amadeo, que tiene problema en su vista, está en un tiempo de quietud, pero bueno, vamos a ir con mi esposa amada a ver el tema de las cerámicas, vamos a estar atentos a todo esto y oremos también por los valientes de Jesús que se van a sumar a continuar con esta obra, ¿no? Y bueno, ni hablar del curso de FBC, que muchos lo están haciendo. Mañana se va a estar, el martes se va a estar filmando otros 2 capítulos de las clases. Oración sigue, Águila sigue, recién estuvieron orando mucho las águilas. También tenemos reuniones de liderazgo por Zoom o por Meet, que es una plataforma parecida. Y por supuesto, se están trabajando en los medios para que cada vez salga mejor.
Tenemos una buena nueva, que tenemos una nueva empresa que nos provee internet, ya no tenemos más la empresa anterior, tenemos una nueva, no vamos a hacer publicidad, pero están dando mucho mejor, así que si tienen mejor llegada de señal es porque hay una nueva empresa que nos ha provisto sus servicios. Muy bien, esto es todo. Ahora sí vamos a la palabra de Dios. Creo que me pasé un poquito, si no me equivoco. Si no me pasé, no soy yo, así que me pasé. Vamos a hablar un poquito de la palabra de hoy, que yo soy el pan de vida. Cuando el Señor Jesús dijo yo soy el pan de vida, se podría decir que fue la primera vez que Él públicamente expresó que Él era el Hijo de Dios, el enviado del Señor. Y hay un contexto donde Él lo dice y vamos a charlar a partir de esto. Y cuánto incide que podamos creer que Él es el pan de vida para tener una vida cristiana bien vigorosa, bien alimentada, cimentado y nutridos. Yo, por ejemplo, soy de buen comer. Cuando me siento, esta camisa me disimula un poquito, pero soy de buen comer. Y cuando yo estoy comiendo, mi señora me dice, ¿vas a seguir comiendo? Y yo le digo, voy a seguir comiendo, porque la comida es energía. Y yo quemo muchas energías. Mi cabeza que no para, mi cuerpito que gracias a Dios tampoco no para. Entonces, si no me como, no tengo energías para quemar el combustible. Así como un auto necesita el combustible de la nafta, el gasoil, el gas, así los seres humanos, a medida que comemos bien, nos nutrimos bien, tenemos energías para quemar para la gloria de Dios, no para la gloria de la carne, no, para la gloria de Dios. Entonces, comer bien es igual a poder tener salud y servicio. Bueno, y cuánto más, como hijos de Dios, comer del pan de vida. Importantísimo. Ahora yo quiero leerles un pasaje que el otro día lo dije, pero lo voy a leer ahora. Esto está en Mateo 16, verso 13. Y el Señor todavía no quería que se supiera que Él era el Hijo de Dios. Él estaba manifestando ya las obras, pero se encuentra en un momento donde envían a predicar a sus 12, y allí dice, cuando Jesús llegó a la región de Cesarea de Filipo, les preguntó a sus discípulos, ¿quiénes dicen la gente que es el Hijo del Hombre? Entonces el verso 14 dice, bueno, contestaron, algunos dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías, otros dicen que eres Jeremías, que son profetas del Antiguo Testamento, otros dicen que eres profeta. Entonces les preguntó, ¿quién? Jesús. ¿Y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? Entonces Simón Pedro contestó, tú eres el Mesías, ahí está, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. El Hijo de Dios. A esta exclamación y afirmación de Pedro, bendito eres, Simón, hijo de Juan, porque mi Padre que está en el cielo te lo ha revelado. No lo aprendiste de ningún ser humano. Ahora te digo que tú eres Pedro, que significa roca, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y el poder de la muerte no la conquistará. Y te daré las llaves del reino del cielo. Todo lo que prohíbas en la tierra será prohibido en el cielo, y todo lo que permitas en la tierra será permitido en el cielo. Y en el verso 20 dice literalmente esto, luego advirtió severamente, Jesús le dijo severamente, muchacho, cuidado con decir que soy el Hijo de Dios. Ahora lo vamos a leer como lo dijo el Señor. Dice a los discípulos que no le contaran a nadie que Él era el Mesías. No le dijeran a nadie que Él era el Hijo de Dios. Aquí estamos hablando de una situación que era prácticamente ahí al comienzo del ministerio del Señor, cuando sus discípulos ya se estaban afirmando. Bueno, ya ha pasado el tiempo, pasado esos pares de años que el Señor hizo público el ministerio de Él como Hijo de Dios. Vamos a ir a Juan, el capítulo 5, en el verso 39 y 34. Y dice así, 5, verso 39 y verso 34. Ya aquí el Señor ya afirma que Él es el Hijo de Dios,
lo hable públicamente, pero en este momento ya no se está dirigiendo a sus discípulos, sino se está dirigiendo a los fariseos, esos religiosos que siempre estaban buscando el pelo al huevo, donde encontrar a Jesús en algo para poder literalmente sacarlo de su camino, cosa que les era imposible porque el Señor sabía sus maquinaciones. Y dice, ustedes estudian las Escrituras, se lo dice a los fariseos, a fondo porque piensan que ellas le dan vida eterna, pero las Escrituras me señalan a mí. Entonces ellos estudiaban por estudiar, porque querían conocer a Dios, querían tener conocimiento de lo que significa la vida eterna, pero dice, ustedes estudian mal porque ustedes cuando estudian todas las Escrituras, desde el Génesis, bueno, en este caso el Apocalipsis ya revelado, ¿no? Pero en ese momento era la Torá, eran los 5 primeros libros más los profetas. Dice, ellas hablan de mí, ellas me señalan a mí, al Hijo de Dios. Entonces dice, sin embargo ustedes se niegan a venir a mí para recibir esa vida. La aprobación de ustedes no significa nada para mí, porque sé que no tienen el amor de Dios adentro. Yo he venido en nombre de mi Padre y ustedes me han rechazado. Sin embargo, si otros vienen en su propio nombre, ustedes los reciben con gusto. Con razón les cuesta creer, pues a ustedes les encanta honrarse unos a otros, pero no les importa la honra que proviene del único que es Dios. Entonces, aquí lo vemos al Señor marcando la diferencia, marcando lo que significan las Escrituras hablan de Jesús, estos fariseos no lo aceptaban a él como Jesús, y allí él habla de que él no busca la aprobación de los hombres, sino que busca la aprobación de Dios. Vieron que ahora estamos de moda con los likes, ¿no? La aprobación, los likes, los me gusta. Bueno, Jesús no tenía problema con los likes, Jesús no tenía problemas de aprobación, Jesús no se ponía mal si la gente lo rechazaba, cuando no lo aceptaba lo que él realmente era, porque él buscaba la aprobación del Padre Celestial y todo lo que hacía, lo hacía conforme al plan que Dios había establecido para él. Qué importante, voy a hacer un pequeño comentario aquí, qué importante. No busquemos aprobación humana. Qué importante que nosotros cuando sabemos quiénes somos, porque sabemos en quién creemos, por eso qué importante es a través de la palabra empezar a conocer quién es realmente Jesús, más allá de que Él es nuestro Salvador y que lo reconocemos, pero qué importante es tener la identidad de quién es Jesús. Por eso voy a empezar a predicar todos los domingos, hasta que terminemos, lo yo soy de Jesús. Entonces, cuando vos sabés quién sos en Dios, vos no estás buscando la aprobación, no estás sirviendo para ser aprobado, no estás cantando acá para que digan qué lindo que canta, no estás predicando para que digan qué lindo que predica, sino que vos estás buscando la aprobación de Dios, y cuando Dios te aprueba, indudablemente vas a ser de bendición. Por ejemplo, mucha gente llega a la iglesia con falta de afirmación en su propia personalidad. Llegan muy dañados en la autoestima. Llegan muy dañados tal vez por palabras del padre, de la madre, sin aprobación paterna, sin aprobación materna. Llegan muy lastimados. Y una de las cosas en que empieza a producir realmente sanidad interior es cuando empiezan a sentirse aprobados por Dios. Cuando se sientan aprobados y valorados y amados por Dios. Esa revelación del amor de Dios sobre nuestras vidas es sanadora, es tremendamente consoladora, fortalecedora. Por eso qué importante que es conocer a Dios y cómo Él nos mira y cómo Él nos ve, para que seamos sanados de todo eso que el mundo nos lastimó tanto y durante tanto tiempo, que fue la falta de aceptación y la falta de amor, ¿sí? Vendría a ser un bullying gigante que nos hizo el mundo, donde por eso llegamos tan lastimados. Porque no sabíamos
que teníamos un Padre Celestial que nos ama con amor eterno. Entonces, estos gran yo soy que vamos a predicar tiene que ver con eso, buscar nuestra identidad en Cristo porque sabemos en quién creemos. ¿Cuántos dicen amén? Amén, muy bien. Entonces, seguimos adelante y ahí empieza el contexto donde el Señor ya le estaba hablando a los fariseos, ya se había dado a conocer que era el Hijo de Dios, lo estaba explicando: el que no cree en mí no tiene vida eterna en sí misma. Y aquí empieza algo que tiene que ver con la multiplicación de los panes y los peces. El capítulo 6 del Evangelio de Juan literalmente es un canto a revelar a Jesús como el Hijo de Dios, como el pan de vida. Todo el Evangelio de Juan expresa a Jesús como Dios en la persona de Jesucristo. Y empieza nomás, dice: después que Jesús cruzó al otro lado del mar de Galilea, conocido también como el mar de Tiberias, una gran multitud. Ahora Jesús se va a revelar a una multitud, ¿sí? Dice: le seguía a todas partes porque veía las señales milagrosas que hacía cuando sanaba a los enfermos. Entonces Jesús subió a una colina y se sentó allí rodeado de sus discípulos. Ya era casi el tiempo de la celebración de la Pascua judía. Enseguida Jesús vio que una gran multitud venía a su encuentro. Dirigiéndose a Felipe le preguntó. Ya estaba preparando el Señor el terreno para revelarse como el pan de vida: ¿dónde podemos comprar pan para alimentar a toda esta gente? Pregunta Jesús. ¿Dónde podemos comprar pan para alimentar a toda esta multitud? Lo estaba poniendo a prueba porque Jesús ya sabía lo que iba a hacer. Felipe contestó: aunque trabajáramos meses enteros, no tendríamos el dinero suficiente para alimentar a toda esta gente. Ahí está Jesús trayéndole una inquietud y Felipe contestando, como viendo a Jesús como un hombre y diciéndole: mira, aunque trabajemos todo el tiempo, no vamos a poder alimentar a esta gente. Qué tremendo, ¿no? Estaban caminando con Jesús y todavía no sabían quién era. ¿Sabés por qué nosotros podemos alimentar a 900 personas sumadas a la del foquito, 1050 personas por semana? Porque sabemos a quién servimos. La provisión la pone Él, no la ponemos nosotros. Nosotros no estamos subsidiados por el gobierno, no estamos subsidiados por la municipalidad, nosotros estamos proveídos por el cielo. El Señor trae la provisión. Nunca vamos a decir: vamos a abrir y si no alcanza, no vamos a estar poniendo poquito. Como a veces yo reto a alguno que pone mucho, porque cuando vos das mucho, Dios te da más. Dios multiplica. Él es Dios creador, multiplicador de lo que Él nos da para dar. Y ahí estaba Felipe pensando con la mente natural. Yo te pido que no sirvas a Dios con una mente natural, porque si no siempre lo vas a limitar. Serví a Dios con una mente espiritual. Serví a Dios, pero no solamente en la iglesia, sino en tu casa. Orá por la cena, orá por la heladera, que Dios multiplique, orá por los recursos. Una mente espiritual. Tenemos un Dios creador. Eso sí, busca orden, porque Dios multiplica en el orden, ¿sí? Ahora lo vamos a ver. Entonces dice: aunque trabajáramos meses enteros, no tendríamos el dinero suficiente para alimentar a toda esta gente. Entonces habló Andrés, el hermano de Simón Pedro. Aquí hay un muchachito que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados, pero ¿de qué sirven ante esta enorme multitud? Otro apóstol, mente natural, y teniendo el Dios de la grandeza y del poder y de toda provisión y toda abundancia. Pensá, cuidado con tener una mente natural, sabiendo que tenemos naturaleza divina y que creemos y confiamos en un Dios proveedor. Amén. Entonces, aquí habló Andrés, el hermano de Simón Pedro, diciendo eso. Jesús dijo: díganle a todos que se sienten. Antes de hacer el milagro, ya tenía los panes, tenía los peces y dijo: díganle que se sienten. En otro evangelio dice: pónganlos de 50 en 50 y de 100 en 100. Los ordena y los hace que se sienten, como diciendo: aquíétense, descansen y confíen que yo soy Dios.
Dios se mueve en el orden, Dios bendice el orden, Dios multiplica en el orden, porque Dios es orden. Entonces, aquí dice, así que todos se sentaron sobre la hierba en las laderas, solo contando a los hombres sumaban alrededor de 5.000 personas. 5.000 personas, sin contar mujeres y niños. Y entonces dice aquí, luego Jesús tomó los panes y dio gracias a Dios y los distribuyó entre la gente. Después hizo lo mismo con los pescados y todos comieron cuanto quisieron. Una vez que quedaron satisfechos, Jesús les dijo a sus discípulos, ahora junten lo que sobró para que no se desperdicie nada. Dios es orden. Dios no es derrochón. Aun cuando sobró, júntenlo. En otro evangelio dice, se juntaron 12 cestas repletas de panes y de peces. Ahí estaban los 12 discípulos, el obrero es digno de su salario y les habrá provisto, muchachos, una para cada uno de ustedes. Por algo eran 12. Entonces, dice aquí, dice, la gente al ver la señal milagrosa en el verso 14 que Jesús había hecho, exclamó, no hay duda de que es el profeta que esperábamos. Cuando Jesús vio que estaban dispuestos a hacerlo rey a la fuerza, se escabulló hacia las colinas él solo. Qué cosa, ¿no? Él ya estaba expresando que era el Hijo de Dios, pero cuando vio que la gente se acercaba con motivaciones que no eran las correctas, sino que se acercaban porque vieron multiplicar los panes y los peces, Jesús se escondió. Muchas veces nos acercamos a Dios por motivaciones que no son correctas. Dios lo sabe, porque Él nos ama. Lo que Él busca a veces no se sigue revelando porque nosotros lo queremos a Dios por los panes y por los peces. Dios no quiere que te acerques por los panes y los peces. Por supuesto que yo me acerqué por los panes y los peces. Todos nos acercamos por los panes y los peces. Muy pocos se acercaron porque tuvieron la revelación del pan de vida. Nos acercamos por el pan y los peces que Él nos podía dar. Pero Dios, porque nos ama, se esconde para que nos alineemos y le busquemos por las verdaderas motivaciones. Nos acerquemos no porque lo que Él nos pueda dar, que es hermoso. Tal vez necesitas una sanidad, te pueda dar una sanidad. Tal vez te pueda dar una liberación. Tal vez te pueda dar una provisión, un trabajo, una novia, un novio, un esposo. La sanidad de un hijo que vuelva. ¿Cuántas cosas nos puede dar Dios? Pero ¿vamos a amar a Dios por lo que nos pueda dar o por lo que Él es? ¿Vamos a amar a Dios porque vemos sus manos llenas de bendiciones? ¿O vamos a amar a Dios porque vemos su rostro que es hermoso y buscamos que siempre sacarle una sonrisa y que Él esté contento con nuestra vida? ¿O solamente vamos a mirar sus manos? Bueno, aquí Jesús, Él vio que le miraron sus manos y dice, entonces se escabulló hacia las colinas él solo. Las colinas es un lugar más alto. Es como que Dios buscó que lo buscaran, pero un poco más arriba. Que no se quedaran solamente en el milagro, sino que lo amaran por lo que Él era. Y allí, en ese contexto, en esa situación, pasa el tiempo y dice en el verso 22 del mismo capítulo 6, al día siguiente la multitud que se había quedado en la otra orilla del lago se dio cuenta de que los discípulos habían tomado la única barca y que Jesús no había ido con ellos. Varias barcas tiberianas arribaron cerca de donde el Señor había para bendecirlos y dice inmediatamente, lo encontraron al otro lado del lago y le preguntaron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Lo siguieron buscando, qué lindo eso. Jesús los dejó y ellos lo siguieron buscando. Dios te dio el milagro, ¿lo seguís buscando? Dios te dio la sanidad, ¿lo seguís buscando? Dios te dio ese anhelo de tu corazón, ¿lo seguís buscando o ya te conformaste? Seguí buscando, hay más de Dios para tu vida. Seguí buscando, hay más de Dios para tu familia. Seguí buscando. Dios siempre te quiere revelar más. No te conformes con lo que conoces de Dios. Mirá, si hay algo que en mí el Señor puso siempre fue un hambre nuevo, hablando del hambre. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, de Dios, del Dios vivo, porque vos siempre vas a querer más de Él.
qué bueno Dios, esta bendición, la disfrutala, pero quiero más, quiero más, quiero más. Vamos por lo más de Dios, no te conformes. Entonces allí dice, les digo la verdad, ustedes quieren estar conmigo porque les di de comer. Acá el Señor les dice la verdad. En Dios, acostúmbrate que si querés crecer, que te digan la verdad. Que no te acaricien la espalda, che, pibe, qué bien, ¿eh? Si hay cosas que hacemos mal, que no las digan, nos van a hacer bien. Yo tengo un estilo pastoral que me gusta confrontar, en amor. Pero muchas veces callo, el Señor muchas veces calla, pero es necesario a veces, hay que decir la verdad. Con un hijo, con una esposa, por supuesto buscar el momento, buscar la situación, pero el momento que hay momento de hablar la verdad. ¿Qué está pasando? ¿Por qué esta actitud? ¿Por qué esta situación? No tires las medias verdades debajo de la alfombra, porque a Dios le encanta que nos movamos en la verdad, porque Él es la verdad. Y entonces el Señor le dice la verdad. Les digo la verdad, ustedes quieren estar conmigo porque les di de comer, no porque hayan entendido las señales milagrosas. Esas señales milagrosas estaban marcando, es como las señales que van cuando vos vas camino en una ruta y vos te dices, cuidado que hay una curva, cuidado que falta tanto para llegar al destino. Las señales te muestran cómo vas, si vas bien o no vas bien para llegar al destino final. Bueno, los milagros, todos los milagros, aún los milagros que Dios puede hacer en nuestra vida, no son el fin. Los milagros que puedas tener vos en tu vida son el medio para seguir hacia el fin. ¿Y quién es el fin? Él mismo es el fin. Tener la plenitud de Cristo en nosotros, ese es el fin. Tener la revelación de Cristo, predicar a un Cristo, no solamente un Dios de milagros, que es una bendición, sino un Dios de toda gracia, un Dios de salvación, un Dios que nos da vida eterna, un Dios que nos bendice una vida temporal, 70, 80, 90, 100, pero tenemos vida eterna en plenitud. Elevar los ojos al cielo, no tanto mirando en la tierra. Entonces, cuando vos predicás un evangelio que te separa de la tierra, empezás a generar expectativas que sobrepasan la vida temporal. Y eso es glorioso. Y eso es glorioso. Entonces dice, no se preocupen tanto por las cosas que se echan a perder, tales como la comida. Pongan su energía en buscar la vida eterna. Ahí está. Busquemos más elevación, porque en Dios siempre hay más. Y entonces dice que puede darles el Hijo del Hombre, pues Dios Padre me ha dado su sello de aprobación. Diciendo, yo soy el elegido de Dios y el que crea en mí tendrá vida eterna. Entonces, el Señor Jesús sigue hablando con ellos y ellos le preguntan, nosotros también queremos realizar las obras de Dios, contestaron ellos. ¿Qué debemos hacer? Nosotros también queremos hacer cosas. Y mirá Jesús lo que dice. Qué bueno, porque el Señor Jesús siempre nos acomoda. Siempre nos ama tanto que no quiere que salgamos desde puntos de partida erróneos. Porque si vos partís de un punto de partida erróneo, el destino también puede llegar a ser erróneo. Partí bien, lo que empieza bien, termina bien. Lo que empieza alineado, seguramente va a transitar alineado. Y lo que empieza bien, empieza alineado, vamos a llegar a buen puerto. Y dice, la única obra que Dios quiere que hagan es que crean en quien Él ha enviado. Creer. Creer no con creencia, creer con fe. La creencia es, qué bueno esto, qué lindo, no sabía que era así, qué bueno. Creencia, pero la fe es certeza y convicción. Hemos vivido con muchas creencias. Por eso nuestra vida fue tan fluctuante. Pero cuando vos tenés fe en el Hijo de Dios, tu vida se afirma en firme roca. Y caminás a paso seguro, a paso firme, y nada te mueve, porque estás afirmado en la fe del Hijo de Dios. Entonces allí el Señor Jesús dice, les digo la verdad. No fue Moisés quien le dio el pan del cielo, fue mi Padre, y ahora Él les ofrece el verdadero pan del cielo, pues el verdadero pan de Dios es el que descendió del cielo
y da vida al mundo. Señor, le dijeron, danos ese pan todos los días. Y ahí viene la afirmación del Señor Jesucristo. Yo soy el pan de vida, yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca volverá a tener hambre. El que cree en mí no tendrá sed jamás. Pero ustedes no han creído en mí, a pesar de que me han visto. Sin embargo, lo que el Padre me ha dado vendrá a mí, y jamás lo rechazaré. Pues he descendido del cielo para hacer la voluntad de Dios, quien me envió, no para hacer mi propia voluntad. Y la voluntad de Dios es que yo no pierda a ni uno solo de todos los que Él me dio, sino que los resucite en el día final. Pues la voluntad de mi Padre es que todos los que vean a su Hijo y crean en Él tengan vida eterna, y yo los resucitaré en el día final. Toma mate. Mirá qué expresión tremenda. Les está hablando que Él es el pan de vida, que todo aquel que en Él cree tiene vida eterna, y que ya les está hablando de la vida, del juicio y de que Él nos va a dar al postrero cuando Él venga a la tierra. Todo esto lo expresó el Señor Jesús cuando Él afirmó que Él es el pan de vida. Entonces, cuando nosotros comemos de Jesús, Él en un momento sigue hablando y se pone dura y tensa la cosa, porque ellos no entendían, la mente natural tropezaba contra estas verdades eternas, como a veces nos puede suceder a nosotros, pero tenemos el Espíritu Santo que siempre nos va a auxiliar para leer correctamente las Escrituras, y tenemos el amor de Dios y la aprobación de Dios y la aceptación de Dios para que siempre nos sintamos amados. Y el Señor Jesús sigue y les dice en el verso 47, les digo la verdad, todo el que cree tiene vida eterna. ¿Creer en quién? En Jesús, no como una creencia, sino con una fe de certeza y convicción, tiene vida eterna. Si yo soy el pan de vida, sus antepasados comieron maná en el desierto, pero todos murieron. Sin embargo, el que coma del pan del cielo nunca morirá. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Todo el que coma de este pan vivirá para siempre. Y este pan que ofreceré para que el mundo viva es mi carne. Ahí ya los dejó knockout. Entonces él está hablando literalmente que todo aquel que en él cree no se pierda más, sino tenga vida eterna. Juan 3:16, ¿te acordás? Entonces la gente comenzó a discutir entre sí sobre lo que quería decir. ¿Cómo puede este hombre darnos de comer su carne?, se preguntaban. Por eso Jesús volvió a decir, les digo la verdad, a menos que coman la carne del Hijo del Hombre y beban su sangre, no podrán tener vida eterna en ustedes mismos. Pero todo el que coma mi carne y beba mi sangre tendrá vida eterna, y yo le resucitaré en el día final, pues mi carne es la verdadera comida y mi sangre es la verdadera bebida. Todo el que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Yo vivo gracias al Padre viviente que me envió. De igual manera, todo el que se alimente de mí vivirá gracias a mí. Yo soy el pan verdadero que descendió del cielo. El que coma de este pan no morirá, como les pasó a sus antepasados, a pesar de haber comido el maná, sino que vivirán para siempre. Jesús dijo estas cosas mientras enseñaba en las sinagogas de Capernaum. Entonces, ante esta revelación tan fuerte, pues fíjate que empezamos con que Jesús no le dijera a nadie que Él era el Hijo de Dios. Después Él se revela a los fariseos. Después se revela a las multitudes. Después le dice, ustedes me siguen porque buscan lo que yo les puedo dar, no porque yo soy. Y después el Señor empieza a afirmar, yo soy, yo soy, yo soy, yo soy. Dios nos quiere alinear en esta noche. No tanto en lo que Dios nos pueda dar, sino en quién es Él realmente. Y no solamente se conforma con que creamos, sino que comamos.
¿Cómo comemos? Cuando creemos en su palabra, porque Él es el verbo hecho carne. Vos comés, al creer en su palabra, comés de Él. Por eso es tan importante todos los días leer la palabra. Y todos los días creerla, leerla no como un cuento, sino creerla como una palabra de Dios para tu vida. Y hacerlo en oración. Servir la mesa, poner el mantel, comer, porque así vas a tener energía espiritual. Así cuando comemos de lo natural tenemos una energía física, como hablábamos hoy. Comiendo del espíritu vamos a tener vida espiritual. Entonces vas a tener fuerzas para servir a Dios, vas a tener fuerza para resistir la tentación, vas a tener fuerza para salir de los momentos de bajón y de tristeza, porque te está proveyendo del pan de vida, del que descendió del cielo. Y estás comiendo de su carne y de su sangre, que está representada por la obra de Cristo Jesús en la cruz. ¿Sabés qué quiere decir comer de su sangre y beber de su carne? Quiere decir creer en la obra de Cristo en la cruz. No creer solamente en los salmos, qué lindo el salmo, qué bien que me hace sentir, qué hermosa esa palabra. No, saber que le costó precio y precio de sangre. Saber que el Señor tuvo que luchar y lidiar contra el pecado para que nosotros pudiéramos tener vida eterna. La cruz refleja la obra de su carne y de su sangre. Y dice aquí, muchos de sus discípulos decían, esto es muy difícil de entender. ¿Cómo puede alguien aceptarlo? Discípulos, Esto es muy duro. No, esto es fuerte. Y dice, Jesús estaba consciente de que sus discípulos se quejaban, así que les dijo, ¿acaso esto los ofende? ¿Te ofenden cosas en la iglesia? ¿Te ofenden cosas, te apartan cosas que no entendés de la iglesia? Quiere decir que no estás conociendo la cruz. No estás viviendo la cruz. Cualquier cosita te saca. Mira, una expresión que escuché una vez que me gustó, dice, si un hermano te saca de la iglesia, es porque en realidad no estás por Dios en ella. Porque si vos estás por Dios, ni el diablo se saca, porque te plantó Dios. Pero si vos vas a la iglesia y un hermano te saca, quiere decir que no te plantó Dios. ¿Te fuiste ahí? No, metete a conocer la cruz. Tal vez tenemos que morir, hay cosas que no nos gustan, las tenemos que aceptar y bendecir y amar, porque Dios es amor y nos tenemos que meter en la revelación de que hay cosas que no nos pueden gustar, hasta nos pueden ofender, como les pasa a estos discípulos. Entonces dice aquí, ¿qué pensarán entonces si ven al Hijo de Dios ascender al cielo otra vez? Solo el Espíritu da vida eterna, solo el Espíritu. Los esfuerzos humanos no logran nada. No quieras servir a Dios con fuerzas humanas. Sirvamos a Dios con fuerzas que vienen del cielo. Y dice, las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Comamos de esas palabras que son espíritu y son vida. Y dice, las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Pero algunos de ustedes no me creen. Pues Jesús sabía desde un principio quiénes eran los que no creían y también los que los traicionarían. Entonces le dijo, por eso que nadie puede venir a mí a menos que el Padre me lo entregue. Y el verso 66 es un canto al reseteo. A veces Dios hace reseteos en la iglesia. Yo dije, desde que empezó la pandemia, dije, esto es un reseteo. Ahora se va a ver quiénes estarán bien afirmados y quiénes van a estar bien afirmados. Aún en pastores, aún en evangelistas, aún en apóstoles, aún en hermanos sencillos. Yo estoy viendo que la iglesia de Plátanos es impresionante cómo este reseteo está firmando vidas. Está firmando fidelidad. Hermanos que están diezmando, hermanos que están ofrendando, hermanos que no paran de servir, hermanos que aún rompieron con el miedo para servir a Dios. Están pasando por el tapiz del impedimento natural. No, que me enfermo, no, que me enfermo, no. No. Hermanos que al principio arrancaron medio tímidos, ahora están fuertes, osados. Están aprobando este reseteo. Pero hay algunos aquí que no aprobaron. No en Plátanos todos están aprobando y yo me gozo por ver cómo están trabajando.
No solamente los que van, sino los que están trabajando en distintos lugares y aún con aquellos que tal vez no pueden por una cuestión X, pero están siendo fieles con sus ofrendas y sus diezmos. Y el verso 76 es un canto al reseteo, porque dice, a partir de ese momento, muchos de sus discípulos se apartaron de él y lo abandonaron, aunque vos no lo creas. Discípulos que caminaban en la disciplina, que lo seguían a Jesús, que iban a todas partes con él, lo abandonaron. Ya se apartaron de él. ¿Viste la famosa parte? Se apartó. Se apartaron porque no estuvieron dispuestos a creerle a Dios, sino a medir las cosas desde su propia opinión. No estaban correctamente alineados. Yo bendigo para que nadie se aparte y que todos tomen esta palabra y que sigan a Dios con las motivaciones correctas. Que Él es el que va dirigiendo, Él es el que va guiando. Y dice, a partir de ese momento muchos de sus discípulos se apartaron de Él y lo abandonaron. Entonces Jesús, mirándolo a los 12, les preguntó, ¿ustedes también van a marcharse? Los 12, había más de los 12 discípulos, pero a los 12 se acercó y les preguntó, ¿ustedes también, chicos, se van? Díganme, porque si yo arranco de vuelta, mirá que la obra que Dios me dio a hacer, yo la hago con ustedes o sin ustedes. Yo me pone triste cuando se van hermanos de la iglesia, porque digo, qué lástima, Dios los invitó a participar, a servir a Dios, a meterse, a buscarle, a conocerle, ya basta de buscar sus manos para buscar su rostro, y se apartan. Me da una pena, pero yo los bendigo, y muchos vuelven, y cuando vuelven digo, gracias Señor, porque se lo revelaste vos. Muchos vuelven. Y dice la palabra de Dios, entonces Pedro contestó. ¿Qué contestó Pedro? Pedro contestó lo que tenemos que contestar todos nosotros, los que estamos sirviendo a Dios, los que estamos buscando agradar a Dios, los que estamos metidos con todo, espíritu, alma y cuerpo en la obra de Dios. Y esa palabra de Pedro yo la hago mía todos los días. Y dice, Simón Pedro le contestó, Señor, tú tienes las palabras que dan vida eterna. Nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Y con esto le voy a invitar a las chicas que vengan. Me quedo con estas últimas palabras. Nosotros creemos y sabemos. Vos sabés que creer es conocer. Creemos y sabemos. Es decir, no te alcances solo con creer. También tenés que saber. Creemos y sabemos que eres el Santo de Dios, que eres el Hijo del Dios viviente. Esa revelación que el mismo Señor Jesús en Mateo 16, como leímos, dijo, ni las puertas del infierno prevalecen contra una iglesia que sabe bien en quién creyó. Por eso vamos a entrar en la etapa, sin perdernos en la etapa de la fe, porque seguramente los días miércoles vamos a predicar de la fe también. Vamos a hablar de el Señor y saber bien en quién creemos, y porque creemos sabemos que solo Él tiene palabras de vida eterna. Yo las voy a abrazar acá a mi esposa y a mi hija y vamos a orar para bendecir el pan. Ahora te invito a que tengas tu pan cerquita, el vino. Y si alguien nunca miró el rostro de Dios, solamente miraba sus manos, solamente buscaba lo que Dios le podía dar, en esta noche el Señor te dice, es tiempo de buscar mi rostro. Y es tiempo de saber que yo soy el pan de vida, te dice Jesús. Por eso cuando comas del pan, y si no tenés pan, agarrá una galletita, y si no tenés pan y galletita, bueno, lo que sea, decís, Señor, yo como de tu palabra en esta noche. Y que no solamente voy a esperar tus milagros, que son señales para mi vida, sino que quiero llegar a buen puerto, a puerto seguro, que es vivir una vida plena en el conocimiento del Hijo de Dios. Repetí conmigo esta oración y vamos a bendecir el pan. Padre, en el nombre de Jesús, en esta noche te acepto como mi pan de vida, el que descendió del cielo. Yo como para salvación, como para consagración y como para una vida nueva en ti.
Te pido perdón por mis pecados. Te pido perdón por mis pecados. Me acerco a ti. Me acerco reconcilio contigo. Me reconcilio Y alineo contigo. mis Y motivaciones alineo mis motivaciones a tu voluntad. a tu voluntad. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Ahora vamos a bendecir el pan. Bendecilo y vamos a comer y la copa. Amén. Señor, te damos gracias por ser el pan de vida, por haber dado tu vida en esa cruz. Señor, queremos comer de ti, Señor. Queremos poner nuestros pensamientos, Señor, bajo tu mirada, para que tú nos llenes de tu gracia, nos ayudes a crecer en ti, en tu palabra, que es verdad. Gracias, Señor, por este momento que podemos compartir el pan aún con nuestros hermanos. Lo bendecimos en tu nombre, Señor. Amén. 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 Comamos del pan de vida. La vida eterna de Cristo vive en nosotros. Gracias, Señor. Mi pan, mi luz, mi oración, eres tú. Gracias, Señor. Jesús, mi Dios, mi amor y mi canción, eres tú. Jesús, solo tú. Toma la copa de vino mientras seguimos alabando. Tomamos de esta copa preciosa la sangre poderosa de Jesús. Nos sentimos cubiertos y amados por ti, Padre. Gracias. Me cantas, me amas, me cuidas, Gracias, Señor. me abrazas. Abrázanos, Señor. Ministra nuestro corazón. Me cantas, me Decláralo. amas, mi pan, mi luz, mi oración, Amamos, Jesús. eres tú. Sigue revelándote a nuestras vidas, Señor. Jesús, Sigue, sigue, sigue. Queremos mi más. Dios, Queremos lo más de Dios. mi amor, No nos conformamos. y mi Despierta un hambre nuevo por el pan de vida, Padre. Aleluya. Jesús, solo tú. Mi pan. Te amamos, iglesia, te bendecimos aquí de la familia pastoral. Te deseamos lo mejor para estos días, para mañana que comienza la semana. La linda cena ahora. Y sobre todas las cosas estando expectante, buscando seguir a Dios no con una mente natural, sino con una mente celestial, con la mente de Cristo, para que podamos ver milagros y proezas, señales que nos llevan a hacer su voluntad en todo. Mi amor, ¿quieres apagar la cámara? Sí, bueno. Les bendecimos, iglesia, les amamos. Sigue cantando un ratito más. Nos vemos el miércoles en el nombre de Jesús.